noches, muchísimas gracias por estar aquí. Qué padre que queremos todos conocer la historia de Concepción Cabrera de Armida, que es una hermosísima beata mexicana que tiene mucho que contarnos. Primero que nada, me gustaría presentarme. Soy Daniela Richer, para las que no me conocen, apóstol de la Cruz de más de 15 años, más o menos, 15, 16 años. Estoy enamorada de todo lo que representa Conchita, pero recordemos que ella es una herramienta para llevarnos a Jesús, que entonces eso es como lo importante. Antes que nada, quisiera pedirle al padre Mauricio Flores, que es un gran amigo y aparte mi director espiritual, para que nos pueda dar una bendición para este grupo antes de comenzar la reunión y pues adelante, padre. Con mucho gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pido que cubras con tu manto y con tu cariño esta reunión, que cubras a Dani y a todas las personas que están o van a entrar en esta reunión o en todo este curso o en esta sesión, en esta serie de sesiones donde se va a hablar sobre cómo Conchita amó a Jesús. Te pido que cubras y protejas los medios de comunicación que se van a ser utilizados, que cubras los corazones, las personas, los vehículos, todo lo que vaya a ser utilizado para esta reunión. Te pido, Jesús, que mires con tu cariño, que cubras con tu preciosa sangre a este curso y a todos los participantes. Y te pido que hagas descender tu bendición amorosa sobre Dani y sobre cada una de estas personas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina a Dani y a todos los corazones que van a recibir este mensaje. Así sea. Así sea. Muchas gracias, padre, muy amable. Ya sabes que siempre eres bienvenido. Sé que ahorita tienes una cena, pero gracias Sí, por la petición para poder arrancarnos a conocer a Conchita. Ya sabes que esto luego es tu... lo veo grabado, si me lo permite. Claro que sí. Un abrazo, un Pues, gusto. padre, muchas gracias. Hasta luego, bye. Bye bye. Aquí es replace. Ahí me escuchan muy bien. Hola a Sí, todas, ¿cómo están? sí, muy Bueno, bien. qué ¿Y tú? Sí, padrísimo, perfecto. padrísimo. Encantada de tenerlas aquí. La verdad es que me siento muy honrada de poder seguir continuando, de pues seguirle con esta misión tan hermosa de dar a conocer a Concepción Cabrera de Armida, que es una mujer que se parece mucho a nosotros, que puede ser muy identificable, que podemos saber que, o sea, le pasaba a Conchita, a mí también me puede pasar. Y es una manera hermosísima de darnos esa esperancita de que, bueno, todos podemos llegar a ser santos, todos podemos llegar a ser mejores personas, ¿no? Vámonos por peldaños, pasito a pasito. Entonces, bueno, antes que nada quisiera darles una súper breve presentación que yo me dedico, les digo, como soy apóstol de la Cruz desde hace muchos años, pero aparte yo me dedico al cine y a la serie. Yo soy escritor y guionista desde hace también como unos 20 años. Entonces me gusta mucho contar las historias de manera tipo cine, o sea, cinematográficamente hablando. Entonces, de repente van a ver que, bueno, pues me gusta meterle un poco de soniditos a la presentación y contarles como si fuera un capítulo, ¿no? Estoy acostumbrada a escribir por capítulos o por episodios de series, entonces, pues me gusta contarlo un poco así, ¿no? Ay, pues que me deje picada para conocerla un poco más, ¿verdad? Entonces, el miércoles pasado iniciamos una primera sesión simplemente como un preámbulo gigantesco para decirles Conchita es una beata mexicana que fue mamá, que fue esposa, que fue mística, que tiene un chorro de dones que nos va a ir enseñando, pero también fue una mujer común y corriente, que eso es a mí lo que me atrajo hacia ella hace tantos años. Yo dije, o sea, Jesús me quiere así como soy. Entonces ella me permitió ver eso. Entonces qué maravilla también que podamos ir aprendiendo de ella y no solamente ver su historia, sino ver también hacia adentro, ¿no? Profundizar un poquito hacia nosotros mismos. Vamos a conocer un poquito del contexto histórico, un poquito nada más para saber qué estaba pasando en México en esos años y un poquito la historia de ella también al mismo tiempo, desde su nacimiento hasta su fallecimiento y mucho después, que es hasta nuestros días. Entonces, bueno, nos arrancamos. Voy a poner el timer porque no, como le digo aquí, les digo que tengo aquí a mi angelito que me ayuda con todo lo del Zoom. Soy nueva en dar presentaciones en el Zoom. Yo siempre las hago presenciales o mi mero mole es
dar muchas conferencias, es dar también sesiones aquí en mi casa o presenciales en casas, pero ahora que tenemos la oportunidad de esta tecnología, pues digo, qué padre, hay que aprovecharla. Pero bueno, soy novatona, de repente si se me atora, bueno, pues ya me ayudarán y sobre todo aquí mi Yossi querida, que se las presento, ahí les va. Yossi querida, ella también me ayuda a entenderle a todo esto y bueno, ahí va a estar ayudándome con esto. Entonces nos arrancamos, voy a poner el timer nada más para no hablar de más, porque luego yo me arranco y me arranco. Estoy poniendo mute a todos los microfonitos, pero ya saben que cualquier cosita está abierto el chat también para que puedan ir poniendo ahí que si alguna dudita, que si algún comentario, que si algo para discutir al final de la sesión, súper, súper bienvenido. Vamos a poner aquí, poner alarma en 1 hora. Y nos arrancamos con la presentación, que es, me dijo Yossi, que es share. Aquí. Ok. Share. Y luego lo voy a hacer, como lo hago grande, Yossi. En el verde. Hacer mi presentación aquí. Primero le pico presentación. Estas. Okidoki. Y otra vez mi... Ahí estoy. Ahí está. Ahí pueden ver toda la presentación. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues bienvenidas al capítulo 1 de Concepción Cabrera de Armida. Miren nada más que mirada. Esta es una de las fotos básicas que se van a encontrar por todos lados de Conchita Cabrera de Armida. Una vez que le abrimos la puerta a Conchita Cabrera de Armida, se nos va a empezar a aparecer por todos lados. De mí se acuerdan que de repente hasta en el súper sale, de repente hasta en la misa, de repente hasta en las casas, de repente van caminando y hay una cruz del apostolado que luego van a ir viendo por qué es referente a ella. En la misa nos vamos a dar cuenta de repente que al final de la misa normalmente decimos Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Fue una frase que dijo ella. Entonces la van a empezar a ver por todos lados porque ya le vamos a abrir la puerta para conocer. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en el contexto histórico de que cuándo era o cómo era México, ¿no?, cuando nació Conchita. 1862. Imagínense que en 1862 nace esta mujer, ¿no? Que aquí pongo unos piecitos de bebé, en donde ella, pues, nace con un contexto también un poco, pues, imagínense, había trenes, ¿verdad? Para que nos situemos de que ahorita todo está súper cambiado, pero si nos vamos realmente a pensar cómo era antes, pues existían en esas épocas más o menos los primeros ferrocarriles, ¿verdad? Existían, todavía había carrozas, ¿no? Que se transportaban de un lado a otro, era mucho el mundo de las haciendas, ¿no? Entonces, o sea, imagínense un poquito también los olores de las casas mexicanas, que si el mole, que si el chocolate, o sea, era muy típico, si yo lo pudiera poner en una película, es muy típico, ¿no? De lo que estaba sucediendo en México en esos años. Ahí pongo una foto de la bandera francesa, que ustedes dirían, ¿por qué sería la bandera francesa ahí? Porque fue cuando fue la invasión francesa en México, ¿ok? Y que curiosamente salimos triunfantes, por eso se le conoce como el 5 de mayo, que todo el mundo ha escuchado, ya ven que se celebra y luego no sabemos ni qué es, ¿no? Que es la batalla de Puebla, la famosa batalla del Puebla de 5 de mayo, sucedió en el mismo año, nada más para tener, imagínense, ese contexto de cuándo nació Conchita, ¿no? Conchita nació súper enfermiza, o sea, era una niña que cuando ella nació, más bien cuando iban a nacer, le dan a escoger al papá, oiga señor, su papá se llamaba Don Octaviano y su mamá se llamaba Doña Clara. Ella ya tenía unos hermanitos, o sea, ella era la séptima de 12 hermanos. O sea, imagínense que antes las familias eran súper numerosas. Entonces, cuando ella nace, al papá le dicen, oiga señor, pues va a tener que elegir. ¿Quiere elegir a la señora o quiere elegir a su hija? Porque están las dos súper débiles, súper enfermas. Entonces, desde el primer momento que Conchita nació, ya había un meollo porque, ay, que nace, que no nace, ¿no? Entonces, imagínense también, yo digo, qué valiosa es la vida, ¿no? Para defenderla hasta el último momento, porque de aquí sale una santa, ¿no? En este caso. Entonces, cuando el papá dice, ¿sabe qué? Pues salve a la señora, porque la señora, pues, no puedo dejar a mis otros hijos, huerfanitos, ¿no? O sea, ¿qué hago? Y ahí me encanta porque Conchita misma, ella cuenta su historia en este libro que se llama Yo soy Conchita, que es en el cual me estoy basando para contarles esta presentación. Ella dice, pues gracias a Dios me quiso también viva, ¿no? Y aquí estamos y estuvimos mi madre y yo a salvo. Entonces, les digo, ella fue la séptima
de 12 hermanos. Era una familia súper grande, súper numerosa. Ya ven que hoy en día, pues ya cada vez somos más poquitos. Yo digo, yo tengo 2 hijas y san se acabó, ¿verdad? Pero antes eran pues de familias numerosas y era de mucha gente que pues sí, se conocía y los pueblos también se conocían entre las gentes, ¿no? Era como ese tipo de contexto, ¿no? Em, Doña Clara acaba tan enferma al momento de tener a Conchita. Imagínense que Conchita nace el 8 de diciembre en la Inmaculada Concepción, por eso a ella le ponen Concepción. Su nombre significa mucho, ¿no? Que es casi, casi, pues casi la vida, ¿no? O sea, desde que se concibe la vida. Entonces, ella lleva ese nombre, Concepción. De hecho, tiene un nombre larguísimo. Loreto Antonia Lacabex, Loreto, o sea, viene también en el libro. Y ella decía, pero díganme Conchita para servirle a Dios y al mundo. Eso es lo que ella decía. Entonces, cuando ella nace, les digo que su mamá acaba tan enferma, que no la puede ni siquiera amamantar, no la puede criar. Entonces está muy preocupada y la niña sufre también mucho por todo lo que sucedía dentro de la ciudad. Entonces el doctor le dice, ¿sabe qué? Tiene que irse afuera de la ciudad, tiene que irse a las haciendas, ¿no? Las haciendas, que quedan aproximadamente como a 40 minutos de San Luis, de la ciudad de San Luis, ¿verdad? Que ustedes ya irán conociendo un poco más, pero salir a la hacienda significaba pues ya un poco más de aire libre, ya saben, como sucede ahorita, ¿no? Un poco más de verdes, pero dice que la señora llegó con la bebecita tan enferma que cuando entra a una de las haciendas, la esposa del portero, que se llamaba Mauricia, la señora, la esposa del portero le dice, oiga señora, yo la veo muy mal a la niña y usted no puede ni darle de amamantar ni nada. Y se encarga Mauricia de ser la nodriza, ¿ok? Ella se encarga de ser la nodriza de Conchita y entonces imagínense, o sea, ella está cuidando una bebecita y por cuidar a esa bebecita, esta nodriza pierde a su bebito, porque también tenía un bebito, ella. Y se enferma el otro bebito y muere el otro bebito. Entonces, Conchita dice, yo desde que nací y desde que fue mi nodriza Mauricia, desde ahí supe que tenía que empezar a salvar almas, porque ya había un alma que había dado la vida por mí, ¿no? Que era ese bebecito de Mauricio. Entonces, imagínense que Conchita, ¿no? Que ya que está en las haciendas, va creciendo y demás. Bueno, en realidad nace en 1862 y la bautizan a los 2 días después. Hoy en día es bien curioso porque te esperas al bautizo de que no, pues ya cuando esté unos mesecitos, ¿no? Como que no se nos hace tan rápido cuando debería de serlo, ¿no? Porque luego es entregarlo al Señor, luego es como dicen por ahí comúnmente, cortarle los cuernitos, ¿no? Y la colita. Y aquí es eso, ¿no? Es ella a los 2 días despuesito de que nació, la bautizaron. Entonces, pues también eso está padre de conocer, ¿no? Dicen, la confirmación la hizo a los 3 años y medio, más o menos. Ya saben que ahorita también la confirmación se supone que pues ya confirmas que quieres pertenecer a la religión, ¿no? Entonces tarda un poquito más, pero bueno, en ese momento era los 3 años. Entonces, esto era lo que era Conchita, ¿no? Eso es más o menos el contexto histórico de dónde empezaba. Estas haciendas, imagínense que esta hacienda, no esta foto es una hacienda nada más así como de, de footage, ¿cómo le dicen? O sea, de referencia, ¿no? Pero, por ejemplo, esa carroza que está abajo, había esas carrozas cuando Conchita tenía que viajar de San Luis, ¿no? A las haciendas. Entonces la pasaba de San Luis a las haciendas todo el tiempo estaba así, ya sabes. Entonces, ¿por qué se tenía que regresar? Porque también la chiquita empezaba a crecer y pues empezaba a tener escuela, ¿verdad? Entonces, al tener escuela, pues tenía que subirse a la carretita y ahí van en la carretita y se regresan a San Luis y ahí en San Luis tienen su escuelita, ¿no? Y luego regresa y se pasaba los fines de semana acá en la hacienda. Entonces, ella iba y venía todo el tiempo. Su papá, que era don Octaviano, él trabajaba mucho con los peones. O sea, era una familia que tenía lana, era una familia que estaba bien acomodada. Imagínense que no nada más tenían una hacienda, tenían varias haciendas. Entonces, su papá, cuando llegaba a la hacienda, no nada más se ponía de que, sírvanme y hagan esto y hagan lo otro. No, al contrario. Lo que hacía él era agarraba también las herramientas y se ponía también a trabajar, ¿no? A trabajar junto con los peones. Entonces era maravilloso porque entre todos estaban trabajando y estaban,
pues ahora sí que de sol a sol, y el papá les decía que también que rezaran el rosario, ¿no? O sea, de que, pues hay que rezar el rosario, imagínense que estaban así de que sacando tierra y demás, y de repente hacían una pausa y todos rezaban el rosario. Entonces, el papá lo traía también muy metido desde antes, ¿no? Entonces, eso estaba también, Conchita desde chica, pues fue escuchando, ¿no? Y fue aprendiendo que la oración era parte de la vida. De repente a nosotros se nos olvida que la oración es parte de nuestra vida, ¿no? Y lo dejamos como que al último, ¿no? O como que se lo enseñan en la escuela a nuestros hijos, ahí veremos, ¿no? Y es al revés, ¿no? Es poco a poquito en nuestra vida ir metiendo esta oración, ir metiendo estas pequeñas, pues rezos en familia, en comunidad y demás, ¿no? Estaba bien chistoso porque pues, Conchita como era niña tampoco era como que santa desde chiquita, ¿verdad? Empezó a aprender. Pero el papá la regañaba porque ella rezaba a medias. O sea, ella rezaba un ratito y luego se iba y jugaba la pelota. Y, o sea, niña normal. Por eso a mí me encanta como que de repente saber que ella era muy identificable. O sea, ella decía, papá, pues rezo tantito y regreso y demás. Y el papá le decía, mijita, tus padres nuestros seguramente se andan paseando por el purgatorio y no le sirven a nadie. Así le decía el papá. O sea, no le sirven a nadie, tienen que realmente rezar y demás. Pero Conchita como niña, pues ella, saben, iba y venía y jugaba y demás. Em, Sus papás, les digo que tenían varias haciendas, pero la hacienda predilecta, años después, que ya nos enteraremos, es la hacienda de Jesús María. Yo no sé si ustedes la conocen, pero Jesús María fue una de las haciendas que ahorita es donde está puesta la primera cruz del apostolado, ¿no? Y donde se fundó todo esto, en donde está el huerto, en donde Jesús, digo, Conchita vio a Jesús por primera vez. Entonces, pues imagínense la importancia. Esta hacienda la compra uno de sus hermanos, que es Octaviano. Acuérdense que tuvo muchos hermanos, pero dentro de los hermanos hay tres hermanos que van a ser importantes para nuestra historia. El primero es Manuel, que es su hermano grande y tiene un súper peso dentro de la historia que ya lo iremos conociendo, pero es Manuel. Otro es Octaviano, que es el dueño de esta hacienda de San Luis, que la podemos ir a conocer, que es Jesús María. Y el otro es Primitivo, que es quien se hizo sacerdote, ¿no? Después. Todos los demás hermanos también tenían sus que veres, pero estos tres personajes son como claves para conocer dentro de la historia de Conchita, ¿no? Eh, y aquí nos vamos para acá. Ella, o sea, imagínense que en las haciendas, ¿no? Estaban también el río y se tiraban al río. Ella era muy asidua a tirar a las personas al río, o sea, como cualquier chamaca, ¿no? O sea, entonces era muy padre verla o al menos entenderla en ese contexto, ¿no? Inclusive las señoras que la cuidaban y que cuidaban a los niños, de los primitos y demás, ella también les hacía bromas y las tiraba al río y entonces estaban ahí cotorreando todo el tiempo. Otra cosa que me hace, que me encanta conocer es que ella también decía que se robaba los dulces de la cocina. O sea, ella decía, es que yo robo desde chiquita y me robo los dulces y los dulces siempre fue una pasión para ella. De hecho, hoy en día hay un dulce muy especial que es como una tipo galletita en la hacienda de Jesús María, que se llama Besos de Concha, porque representándonos a esto, ¿no? Que a ella le gustaba mucho el dulce, a veces lo tenía que sacrificar, y eran los pequeños sacrificios que hacía como chiquita, ¿no? Porque pues cuando eres niño no entienden ni bien el ayuno, ni entienden, ¿no? Como que hay que ir agarrándole la onda poco a poquito, ¿no? Em, Dice, jugaba al circo, le gustaba lazar becerros, o sea, imagínense que en la hacienda no solamente era, o sea, la casa bonita mexicana y ya, no, o sea, era ir con las gallinas, era ir con los, ¿no? O sea, con los becerros, era ir y una de sus actividades era lazar becerros, ya saben que es la cuerdita esta, ¿no? Y estar así lazándolo como si fuera, ya saben, el ganado, ¿no? Entonces andaba en medio de las vacas, en medio le gustaba mucho y lo disfrutaba mucho junto con sus hermanos. También un día de esos se le ocurre a la 13 Conchita, se le ocurre pararse en donde está donde están los toros, ¿no? Entonces ella dice, bueno, yo he visto que los toros pues se acercan y que les hacen así, no sé qué, bueno, pues se le ocurre pararse enfrente de un toro y torearlo. O sea, ya desde chiquilla le gustaba como enfrentarse a esto, ¿no? Y era muy aventurera y era muy traviesa. Y de ahí cuando sucede esto, obviamente el papá sale corriendo, don Octaviano le dice, ¿qué te pasa? No sé qué. Y el toro también, pues ahí hace como una ahí medio rollo que termina herido de la pierna del papá, una herida leve, pero ahí es una gran lección para Conchita, ¿verdad? Decir, a ver,
tranqui, ¿no? Tranqui con con estas aventuras y estas emociones. Entonces, bueno, eso es para que imaginemos este contexto de las haciendas de Conchita. Este libro que les digo empieza con una frase que es muy famosa de ella que dice, crecí como la hierba del campo, al natural. O sea, ella decía que era como una flor silvestre, ¿no? Que crece de repente y que de repente no las esperamos, ¿no? Y que de repente están ahí nada más, y eso también tiene una cierta belleza, y hay que contemplar esa belleza. Muchas veces a nosotros se nos olvida contemplar la belleza de las cosas sencillas, ¿no? Y ella decía que ella admiraba mucho, por ejemplo, el sol. Para ella era ver un amanecer, ver un atardecer, sabía que representaba algo más grande que ella. Entonces, ella no le sabía poner nombre a Dios y no le sabía poner nombre a Jesús, ¿no? Pero sí le sabía poner nombre a esta cosa que sentía por dentro, que no sé si a ustedes les ha pasado, que de repente es como que nos invade, ¿no? Nos invade esta emoción que no sabemos qué es, pero que nos sentimos chiquitos ante una inmensidad, ante una cosa tan gigante como lo que es Dios o lo que representa a Dios, ¿no? Que ella lo veía en estas cositas de la hacienda, ¿no? Le gustaban mucho los animalitos, la naturaleza. ¿Por qué les digo lo de los animalitos? Porque más adelante van a ver cómo los animales tienen una función especial en su vida, que si los perritos, que si esto, que si lo otro. Inclusive, de sus tantos libros que escribió en su vida, uno de los libros se llama Los animalitos de Conchita, si mal no recuerdo, y se trata de cómo cada animalito de ella tenía una referencia, ya sea para las grandezas de nuestro Señor y para explicar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, más o menos. Había una biblioteca adentro de la hacienda, había una biblioteca dentro de la hacienda, que ella se la pasaba ahí metida. ¿Se acuerdan de La Bella y la Bestia? ¿No? ¿No se acuerdan de la película La Bella y la Bestia? Que de repente la Bella era de que se metía a la biblioteca y le encantaba leer y demás. Bueno, ella le encantaba leer un libro. Había un libro que Conchita le encantaba leer y que decía, quiero realmente volver a regresar y regresar y regresar a ese libro. De todos los que había, ¿no? Digo, esta es una foto así para que más o menos la imaginemos. Y era un libro que se llamaba Los Años Cristeros, Años Cristianos se llamaba. Entonces, ¿qué tenía de especial ese libro? Mientras todos sus hermanos agarraban, pues que si el cuento que si el cuento lo otro, ¿no? Y se compartían en familia, ella agarraba a veces en secreto porque su mamá le decía que estaba muy clavada con ese libro, ¿no? Era el libro de los Años Cristianos y ella quería ver lo que eran los santos. O sea, fue la primera vez que ella dijo, ¿qué es esto? ¿Y por qué hay gente que hace esto? ¿Y por qué me está gustando, no? O sea, como que ahí empezó esta cosquillita de decir qué significa pues, esta como, no era una fijación, sino era como una admiración por este tipo de santos, ¿no? Pero acuérdense que antes los santos posaban con, ya saben, ¿no? Sus caras así de, ¿no? Así como viendo para arriba y como medio sufridores, ¿no? Y para nosotros a veces nos repele un poco porque dices tú, pues ¿cuándo voy a ser santa? Nunca, ¿verdad? O sea, nunca en la vida. Pero a ella le impactaba un poquito eso de saber del dolor, de saber, de entender por qué están sufriendo y por qué está sonriendo el santo, ¿no? Entonces se quedaba viéndolo y viéndolo mucho tiempo. Inclusive una vez agarró una de las hojitas, ¿no? Y se la guardaba para ella y para decir, pues déjame yo quedarme con esta hojita para recordar, ¿no? Lo que eran los santos. Había un tío, fíjense que antes también en las familias grandes, pues ya saben que vivían como que los tíos ahí, los abuelitos ahí, ¿no? Y aquí había un tío que ella tenía, que era un tío sacerdote. Entonces, el tío Luis, que en realidad fue quien la bautiza y después también la confirmación y la comunión también. Bueno, ese tío Luis, pues fue una como clave dentro de su vida. Cuando nosotros tenemos amigos sacerdotes, que por eso yo digo, hay que tener también contacto con nuestros amigos sacerdotes, ¿no? Porque de repente volvemos a lo mismo, los vemos muy lejanos, ¿no? De que el sacerdote y nosotros, ¿no? Entonces, ella lo que hizo desde chiquita también fue empezar a conocer esta figura de los sacerdotes, ¿no? O sea, desde chiquita, pues era un tío suyo, imagínense, era un familiar suyo, ¿no? Entonces, de ahí, ella que lo va conociendo, nos invita también a nosotros a decir, bueno, ¿qué pasa nosotros si tenemos a alguien, un sacerdote más cercano? Por eso nos invitan hoy en día a tener o un director espiritual o alguna guía espiritual que nos ayude a comprender, ¿verdad? Hay veces que nos gustan los sermones de ciertos sacerdotes, ¿verdad? Para irlos comprendiendo y así podernos unir a su misión, que era una misión grande que tenía
Conchita también. Entonces, gracias a su tío, ella tiene pues la formación espiritual también bien padre. Aparte de sus papás, obviamente, ¿verdad? Que están ahí ayudándola y que están orando y demás, pues también tenía la figura de su tío sacerdote. Una cosa, la mamá de Conchita, que era Doña Clara, era seria, era como más rajatabla, era más como, decía que era dulce, pero en momentos específicos, o sea, como que era un poquito más estricta, ¿no? Y el papá decía, mi papá no podía ver una necesidad sin remediarla. Era esas personas que veían una necesidad y tenía que hacer lo posible por remediarla. Entonces, imagínense que ella crece con estos ejemplos padrísimos. La mamá de Conchita pierde a su mamá, se fue huérfana inclusive a los 2 años, o sea, desde chiquitita. Entonces, imagínense toda esta instrucción, ¿no? Que fue hacia ella, pues unos ejemplos junto con el tío sacerdote, ¿no? Entonces estaba como bien potente eso, ¿no? Ahí bien presente en su vida. A los 5 años, que este es como un highlight de Conchita, ¿no? A los 5 años ella tiene su primera visión / sueño con Jesús, ¿no? Imagínense que estar chiquita, ¿no? 5 años, pues todavía dices tú, pues está chiquita y cómo conversar con ella como una niña pequeña. Ella tiene un sueño súper bonito que lo enmarca aquí en la página 33 y lo voy a leer así rapidísimo, pero está bien bonito lo que dice. Dice lo siguiente. Estaba yo sentada en el suelo y vi a Jesús con una túnica de terciopelo morado que reclinaba su cabeza sobre mis faldas. Yo acariciaba su frente, jugaba con su pelo como rizado. Él me veía con unos ojos entre azules y verdes como el mar. Después de tantos años, tengo grabada esa mirada en el fondo de mi alma. Esa mirada, cuenta Conchita, que se quedó grabada en su alma hasta el fin de los días de Conchita. Entonces, imagínense lo importante que fue para ella esa visión. Normalmente nosotros hay que ver cuándo son esos pequeños momentos de conversión que tenemos en nuestra vida, ¿no? Porque a lo mejor no nos pasa como Conchita, ¿no? De que, vi a Jesús y no. O sea, pero sí nos pasa, ¿no? En cosas pequeñas, en cosas sencillas, en cosas en donde podemos también verlo a través de estos sencillos, la florecita, ¿no? La mariposa, esta brisa, esta canción que sonó y que solamente se la dedico a mi Señor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo vamos, Josy? ¿Todo bien por Todo acá? bien. Aquí hay una duda nada más. Una dudita, la Ok, password de casa. Es que la voy a conectar aquí porque ya de plano no puede. Ok, what do you mean de casa? Aquí en internet, aquí. O sea, ¿te hago algo aquí? No, quiero que me pases tú. Ya te entendí. Ujú. Porque voy a conectar a dos personas que no se pudieron conectar. Así. Ujú. Perfecto. Ahí voy. Perfecto. Perfect, Este es el perfect. password y este es el... El nombre es... Berlio. Ya. Este es con mayúscula. Perfecto. Ya. ¿Cómo vamos por allá? All ¿Alguna good. duda? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? Me sigo arrancando y ahí nos quedamos. Entonces, imagínense que nosotros también podemos estar siendo un poco más cercanos con Jesús. Si bien esta clase es para conocer a Conchita, identificarnos con ella, recordemos que esto es una puerta para conocer más a Jesús, porque ella misma decía, Conchita misma decía, a mí quítenme de todo crédito, yo no quiero ni salir en nada. Ahorita que hago un comercial, que va a salir la película de Concepción, que tuve la oportunidad y estoy honrada de haber participado en esa película que sale el jueves, mañana mismo sale en cines. Imagínense, me da risa porque digo, Conchita, ni modo, ya saliste en el cine y vas a seguir saliendo en todos lados y te quiero compartir por todo el mundo, ni modo, ¿verdad? Pero ella no era de spotlight, ella no era de crédito, ¿no? Entonces imagínense, cuando ahora su obra está por todos lados y que nos lleve a Jesús, que eso es como lo principal, sin, olvidarnos de eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, nos vamos a Jesús. Ella se subía, ya cuando tiene este sueño con Jesús, de repente se subía a la azotea de su casa en las noches, o sea, como cualquier niña, ¿no es cierto? No, o sea, ella de niña, te digo de chavita, como que decía, ¿cómo le hago para estar más cerca de mi Señor, no? Porque aparte la despertaba en la noche, de repente era como este sueño recurrente de que, quiero
conectarme más. Y a mí me pasa que cuando me salgo a caminar aquí a la colonia, aquí tiene su casa en Olinca, cuando me salgo aquí a caminar, de repente cuando ves el cielo directo, es como, ah, qué rico, siento que estoy como más directita con nuestro Señor. Y así le pasaba a Conchita, ¿no? Desde chiquilla se subía a la azotea de su casa y ahí se ponía a platicar y a ver las estrellas, porque decía, es algo tan grande, ¿verdad? Así como le pasaba con el sol, también le pasaba con las estrellas, ¿no? Es algo tan grande que quería salir a contemplar, ¿no? En la noche, ya ambas noches ella tomaba su crucifijo y le daba besitos al crucifijo y se dormía a veces con ella y lo ponía en la pared. Entonces empezaba a crear esa relación con Jesús, ¿no? Cosa que nos invita a nosotros, a lo mejor para nosotros es poco a poquito, ¿verdad? Es ir conociéndolo poquito, es simplemente a lo mejor persinarnos, a lo mejor de repente decir, buenos días Jesús, gracias por la vida, ¿no? Entonces esas pequeñas cositas también le hacían mucho, pues cambiar toda su perspectiva del día a día, ¿no? Em, Decía, cuando ella estaba en la escuela, pues de repente estaban los chismecillos y como cualquiera de nosotros, ¿no? Que de repente nos topamos con grupillos de que, están mintiendo por allá entonces decía, yo tenía que huir de esas conversaciones incómodas desde chiquilla, o sea, ella me encantaba porque se las ingeniaba para cortar los chismes de tajo y contar chistes. Eso a mí me encantó, porque yo decía, no manches que Conchita también tiene que llevar una libretita. Ella llevaba una libretita con todos sus chistes para que pudiera cortar las malas conversaciones con un chiste. Es como cuando decía, vamos a romper el hielo y contaba un chiste. Entonces se rompía un poquito la mala onda, ¿no? Entonces me encantaba porque ella llevaba su libretita de chistes y lo continuó hasta más grande, ¿no? Hasta que también en los desayunos ya de más grande también tenía que llevar su libretita para, ay, porque siempre y nunca faltaba, ¿no? O sea, de que el chiste que entrara a tiempo, ¿no? Eh, Decía, tenía conversaciones también con los empleados de la hacienda, ¿no? Porque eran muchos, y ella tenía esta comunicación también desde chiquita con los empleados de la hacienda, vamos, ellos los veía como iguales, ¿no? Como todos somos hijos de Dios y los veía como iguales y los ayudaba y demás. Entonces, eso le gustaba mucho a Canchita. Una cosa padrísima de ella, y les pongo un sonidillo, eran los caballos. Ella tenía algo con los caballos, o sea, para ella los caballos eran un animal preferido. O sea, ¿por qué? Porque decía, es que qué increíble que puedan transportarme, ver su belleza, ver que los tengo en la hacienda. Entonces, desde chiquilla también aprendió a montar caballo. Entonces, al principio le daba miedito, pero pues como todos sus hermanos, de algunos no les gustaba y no tanto, y bueno, ella se subía y se subía. A los 6 años de edad, ella sufre una caída medio aparatosilla, porque está con uno así como que un caballo como que no quiere, y está el papá acompañándola, caminando abajo. Y de repente, ¡pum!, se cae del caballo gachamente y Conchita, 6 años de edad, imagínense. Entonces ahí empieza a llorar y llorar, ¿no? Como los niños de ahora, de que, ay, mijito, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo como mamá? O sea, yo luego corres por el árnica y le embarras y le dices y nunca más te subas y guardas el caballo y castigas al caballo, ¿no? O sea, eso haría yo como mamá. Muy mal. ¿Qué pasa? Ella se cae del caballo y el remedio que le da a su papá es un vaso de agua. O sea, me encanta porque llega el papá, le da un vaso de agua y le dice, mijita, tómate el vaso de agua, tranquila, a ver, estás rota, no estás rota, vámonos para arriba. Y la sube arriba del caballo y vámonos al caballo, ¿no? Entonces, es maravilloso ver cómo, o sea, Conchita decía, pues, espera, papá, o sea, tengo 6 años, cualquiera diría, tiene 6 años la criatura, ¿no? Y cómo era esa manera de decir, pues no hay que tener miedo a la vida, ¿no? Va a seguir pasando las caídas y eso es lo que le quería decir el papá de Conchita a Conchita al volverla a subir al caballo. Le dice, tienes que acabar con esos mismos traumas, esas mismas cosas, ¿no? Este mismo de que ya nunca más lo bloqueo y no quiero saber, no. La vida viene llena de dolor y golpes. Y ahí empezó a entender Conchita la onda de que qué onda con los golpes de la vida y el dolor de la vida, ¿no? Hay como algo interesante ahí que todavía no empieza a ver muy claro, pero a ella le empieza a hacer sentido. Dentro de la hacienda marcaban a los caballos, ya saben que pues con el hierro, el fierrito que les pongo ahí en la presentación, no sé si alcancen a verlo, es un fierrito. Y abajo les pongo una pompita de caballo para que vean cómo marcaban a los caballos y los siguen marcando hasta el día de hoy. Y es medio violenta la onda porque tienen que acostar el caballo y amarrarlo de las patas y no. Entonces cuando Conchita veía eso se le hacía como wow, 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 o sea, como imagínense de chiquilla
veían como que, órale, o sea, eso le hacen a los caballos, pero cuando le explican el por qué, dicen, es que los queremos tanto a los caballos, ¿verdad? Que queremos que no les pase nada fuera de esta hacienda y tenemos que protegerlos y hacerles una seña de que son de nosotros. Entonces, para ella, no, más allá del signo salvaje, ¿no? Del marcar al caballo, y luego viene un porqué, ¿no? Era como, ok, tiene una pertenencia, el caballo pertenece a esta hacienda. Entonces a ella le cambia el concepto de decir, ok, no es salvaje eso, sino es una cuestión, ¿no? De querer, de cuidar, de estar observando a lo que nos pertenece y de pertenencia, ¿no? Porque eran con ya saben, los marcaban con las siglas del rancho, ¿no? Como viene ahí. Entonces eso, pues, fue importante para ella y la marcó a ella mucho ese momento. Después, ya cuando empieza a andar más a caballo, ella decía que le gustaban los bríos, los turbulentos, ella quería los caballos más machos y más así tiragentes, ¿no? Para ella domarlos y decir, sí puedo domarlos. Entonces, eso habla mucho de ella también. En la película podrán ver también que ella, yo me enamoré de esa primera imagen en donde ella va con el pelo suelto, cabello así oscuro, y va así con el pelo suelto en el caballo, libremente andando por una de las haciendas y la ves andar en el sol a toda velocidad y la ves libre y la ves como una mujer que puede hacer muchas cosas y a la vez con una mirada dulce. Yo dije, ¿qué onda con esa mujer? Yo, Daniela, me enamoré de esa imagen porque dije, así de alocada te quiere Jesús, entonces así de alocada me puede querer a mí también. Entonces, eso es una invitación para todos nosotros. Dios nos quiere así como somos. No tenemos que cambiar nada. Obviamente tenemos que mejorar porque Jesús quiere que seamos no solamente semillas del 20%, del 21, del 22. Pues a lo mejor podemos dar del 30 o del 50. Es alargar esa liga, ¿verdad? Y dar un poco más allá de nosotros, ¿no? Y eso es como bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? De repente se cierra la escuela de Conchita. Ya no puede ir a la escuela. ¿Por qué ya no puede ir a la escuela? Porque resulta que en esas épocas estaba Benito Juárez, ¿no? Y Benito Juárez se apodera de todo el gobierno y dice, pues ahora pura escuela laica y me vale gorro y ya nada de que andar con Diosita en la escuela, ¿no? Entonces imagínense que es algo muy fuerte, cierran las escuelas y por lo tanto Conchita va para su casa, ¿no? Y cuando va para su casa, ¿no? De repente dice su mamá, pues llora, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, imagínense que nosotros nos hicieran eso, ¿no? O sea, de repente los niños a la escuela, ¿no? Digo, a la casa, y ahora sí, pues, ¿cómo le hacemos, no? O sea, ¿cómo le hacemos? Entonces, al momento de cerrar la escuela, doña Clara dice, ok, yo tengo la opción de poder traer maestros aquí también a la casa y que les den un par de lecciones. Y esas par de lecciones eran de escritura, eran de matemáticas y eran de música, ¿no? Y era algo muy, muy especial en esa época también. Entonces, dice, doña Clara a los 12 años de edad, o sea, la mamá de Conchita, le pide llevar las cuentas de la hacienda. O sea, yo me imagino que me podría dar algo si yo empiezo a llevar las cuentas de mi casa a los 12 años. O sea, yo aprendí hace como el año pasado. O sea, yo llevo poquito de haber aprendido, ¿verdad? Entonces tú, o sea, desde chavita ya les empezaban a enseñar esas cosas, ¿no? Ella tuvo, como su mamá también, veía cómo trataba la servidumbre, porque ya estando dentro de la casa y no yendo a la escuela, veía cómo trataba a los demás, ¿no? La mamá. Entonces, eso también le ayudó mucho a conversar con estas personas que trabajaban en su casa. Y en estas maestras de la casa, pues también llega la clase de piano. Para ella el piano fue espectacular. Fue una época de su vida interesante, porque ella decía cómo con la belleza del arte, que es algo que también me conecta a mí, podemos dar vida, ¿no? Entonces, Conchita dice que dedica mucho tiempo a la música y mucho tiempo al canto y que de repente se le iba de más, ¿no? Y que de repente se le olvidaba rezar por irse la música. Y era muy, muy novedoso cuando venían los invitados, ¿no? A la hacienda y el típico de Conchita, bájate a tocar el piano, ¿no? Porque era la diversión del hogar. Entonces, pues se dedicó a eso también, ¿no? A conocer y a saber que también se puede dar vida a través de muchas cosas como el arte, ¿no? Que en mi caso, ¿no? Lo tomé como muy personal, pero ella también tocaba el piano y lo tocaba súper bien. Le gustaba mucho y eso nos recuerda también a que todos tenemos talentos y tenemos que descubrirlos. Eso es algo también que me ha enseñado Conchita. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de encontrar nuestros talentos,
de buscar nuestro talento, de desarrollarlo. Es algo que también comparto mucho con Josie en esta travesía, ¿no? Que decimos, hay que tener la responsabilidad de encontrarlos y servir con ellos, ¿no? No nada más se trata de darlo para mí y ya, sino voy a servir al hermano con estos talentos que Dios nos dio, ¿no? De ahí dice, más adelante se lamenta tanto tiempo de pasarlo en el piano, porque dice, híjole, pues ahora sí que mucho tiempo la pasaba ahí. Y en el confesionario de repente dice, pues ya que se acerca más a Jesús y que los talentos y demás, de repente se le antoja hacer más oración. Dice, ok, está bueno la música, qué padre, pero ¿cómo le hago para tener más oración? Y se le ocurre la idea de niña de decir, ya sé, voy a ir a confesarme más veces. Entonces, como en el confesionario le decían, Conchita, es una vez al día si quieres, una vez cada tanto, relájate, ¿no? Ella dice, ¿cómo le hago para irme a confesar más? Y resulta que encuentra que unas amigas suyas le dicen unos pecados que ella no sabía ni qué significaban. Quería decir unos pecadotes enormes para que le dieran un chorro de penitencia. Ella no sabía ni qué eran, imagínense. Entonces ella como que decía, pues padre, hice esto, hice lo otro, y los padres, pues obviamente eres una niña, mija, ¿verdad? ¿De dónde sacas y de dónde escuchas tanta cosa, no? Entonces, pues una vez le pusieron 4 rosarios, y ella lo cuenta, dice, pues me pusieron 4 rosarios, no por andar con esos pecados, sino por mentiroso y por andar diciendo, ¿no? Que lo que no debo. Entonces, pues imagínense también cómo ella era de así, ¿no? De loquilla de repente, y todo por agradar al Señor y todo por rezar más, ¿no? Cuando no sabía cómo hacerlo. Aquí, fíjense que está bien, bien padre porque les pongo aquí a los hospitales. Su mamá, como paseo de domingo, imagínense, así como nosotros, la llevaba a los hospitales. ¿Por qué? Porque quería que viera a los enfermos y que diera las gracias por lo que tenemos nosotros y la salud que tenemos nosotros. Entonces, de chica, ella vio morir a mucha gente, ayudaba a los enfermos, y ella nos cuenta que le dejó de tener miedo a la muerte. O sea, yo ya no tenía ni asco ni miedo, era parte de nosotros, como en realidad, pues es una cosa como parte de nosotros, ¿no? De nuestra vida, es un final de nuestra vida. Y ella empezó a hacer eso. Y fíjense que también llegaba a amortajar a los muertos. ¿Qué es eso? Cuando los preparan, ¿no? Para ya mandarlos al féretro y todo esto, a las misas y demás, ella ayudaba a su mamá. Entonces, pues ella desde chiquilla conocía esto y decía, pues imagínense todo por lo que pasaba, ¿verdad? O sea, la verdad es que era algo, pues algo tremendo, ¿no? Eh, Le empezó a perder el miedo, como les digo, empezó cada vez a platicar más con su mamá sobre la muerte, sobre qué era morir, y volví a reflexionar sobre el dolor. ¿Qué tiene que ver el dolor en nuestra vida? ¿Por qué el dolor llega a nuestra vida? ¿Tiene alguna causa y efecto? Eso lo hacía pensar mucho a Conchita, ¿no? Y finalmente, su regalo de cumpleaños fue recibir la primera comunión. ¿Por qué digo su regalo de cumpleaños? Porque fue el mismo día de su nacimiento, el 8 de diciembre. Ella hace su primera comunión y dice que, cosita, porque dice, es que yo era una tontera, porque a mí nada más me importaba el vestido blanco y la Eucaristía. No me importaba nadie más, si iba gente, si no iba gente. O sea, ella lo que quería era vestirse de blanco y recibir la Eucaristía. La Eucaristía le llamaba la atención desde chiquita porque sus papás la recibían, sus hermanos grandes la recibían y decía, ¿y eso qué onda? ¿No? Entonces ella la veía como este sol y estas estrellas que veía de mañana y de noche y decía, qué maravilla poder ahora recibir a nuestro Señor. Ella recibe a nuestro Señor este día cuando ella tenía 10 años. Y para ella era una bendición recibir a nuestro Señor por primera vez, ¿no? Como que es esa cosa bonita que se une a ella. Y nos vamos con esta última slide que pongo a tus sacerdotes, porque en este final de capítulo, digamos, Conchita, al ir diciendo, bueno, pues mi tío Luis me enseña mucho de los sacerdotes y lo veo desde siempre, y ella empezaba a tener pues este amor y este encuentro con estos personajes sacerdotes que decían, wow, son como si fueran Jesús en la tierra, ¿no? O sea, como si fueran los representantes de Jesús en la tierra, pero ¿qué creen? Que ahí también ella se da cuenta que también podían matarlos a los sacerdotes, también sufrían crisis los sacerdotes, también mentían y también pecaban los sacerdotes. Entonces, para ella fue, digamos que
punto muy fuerte de decir, a los sacerdotes también les sucede eso cuando son los representantes de Jesús en la tierra, ¿no? Entonces, ese fue uno de los, digamos que de las ideas que se le quedó a ella para decir más adelante cómo era importante pedir por los sacerdotes, porque empezó a entender que era un gana-gana, era yo tengo que ofrecerme, yo tengo que pedir por ellos, ¿no? Pero esta fue como su primera visión de decir, ah, caray, a los sacerdotes también les pasan cosas y también son humanos y por lo tanto la iglesia también está llena, ¿no? De estos, pues humanos, de cosas de humanos, ¿no? Porque también está hecha de nosotros. Entonces dice, Dios mío, dice Conchita, ¿cuánto tenemos que pedir por los sacerdotes? Y yo no me había dado cuenta, dice Conchita, y a lo mejor nosotros tampoco, ¿no? ¿Cuánto tenemos que pedir por ello? A ella se le antojaba, Conchita, hacer mucho de Dios, pedir mucho por los sacerdotes sin saber que en el próximo capítulo ella iba a ser arrastrada por el mundo hacia el otro lado en su juventud. Entonces, bueno, este fue una primera parte, un primer capítulo de nuestra infancia de Conchita. Me voy a ahora sí callar tantito para escucharlas a ustedes, para saber qué opinan, cómo van por aquel lado. Y pues nada, les cedo el micrófono.